El espejo reflejaba a una mujer que Caroline Mitchell apenas reconocía. No por la transformación física que todos verían esa noche, sino por los ojos. Eran los mismos ojos castaños de siempre, pero ahora llevaban algo diferente. La certeza inquebrantable de quien sobrevivió al infierno y emergió forjada en acero. Se ajustó el vestido rojo que abrazaba cada curva conquistada con sudor y determinación, y se permitió una sonrisa. Hoy, Benjamin descubriría el verdadero significado de la palabra consecuencia. 10 años. Una década entera reducida a una secuencia de humillaciones cuidadosamente archivadas en su memoria. Caroline recordaba cada comentario hiriente, cada mirada de desdén, cada risa cruel compartida con los amigos, mientras ella permanecía allí, invisible en su propio matrimonio. Benjamin Hartwell, el hombre que le había prometido amarla en la salud y en la enfermedad, se había transformado en su verdugo personal, ejecutándola socialmente en dosis diarias. La ciudad de Portland, Oregón, había sido testigo en silencio de la deterioración de aquel matrimonio. En las cenas elegantes del Pearl District, Benjamin se empeñaba en comentar sobre el peso extra de Caroline, sugiriéndole que pidiera solo ensalada mientras él devoraba filetes caros. En las fiestas de fin de año de su empresa, la presentaba como la bola de hierro que me mantiene atado, arrancando carcajadas incómodas de sus colegas. Y Erica Donovan, la asistente de pelo rubio impecable y uñas siempre perfectas, observaba todo con una sonrisa de satisfacción, sabiendo que ocupaba un espacio en la vida de Benjamin que Caroline nunca más tendría. Pero había algo que Benjamin no sabía, algo que Caroline había guardado como un secreto precioso durante todos esos años de tormento. Mientras él la menospreciaba, ella crecía. Mientras él la volvía invisible, ella construía un imperio en las sombras. Todo había comenzado una tarde lluviosa de martes, 6 años atrás. Caroline se había sentado en un café modesto en el Hawthorne District, las lágrimas aún frescas después de que Benjamin la llamara proyecto inacabado delante de su propia madre. Fue cuando conoció a Margaret Chen, una inversora jubilada que observaba a Caroline con ojos amables y conocedores. Margaret se acercó con una taza de té caliente y una servilleta de papel. No ofreció palabras vacías de consuelo o consejos no solicitados. Simplemente se sentó al lado de Caroline y permaneció allí, una presencia silenciosa y solidaria. Cuando Caroline finalmente consiguió hablar, se desahogó de todo: el dolor, la humillación, la sensación de estar presa en una vida que la asfixiaba lentamente. Margaret escuchó cada palabra. Entonces, con la sabiduría de quien ya había atravesado sus propias tormentas, hizo una pregunta que cambiaría todo. ¿Quieres desahogarte o quieres soluciones? Caroline eligió soluciones. Durante los años siguientes, Margaret se convirtió en mentora, amiga y la familia, que Caroline no sabía que necesitaba. Le enseñó sobre inversiones, sobre el mercado inmobiliario, sobre cómo transformar cada centavo ahorrado en una herramienta de libertad. Caroline absorbía cada lección como una esponja, estudiando por la noche mientras Benjamin salía con compañeros de trabajo, practicando análisis de mercado mientras él dormía después de otra noche de borrachera. El dinero que Benjamin creía que ella gastaba en tonterías femeninas era, en realidad, invertido en acciones, fondos y pequeñas propiedades. La modesta herencia que había recibido de una tía lejana y que Benjamin había considerado demasiado insignificante como para importarle, fue la semilla de un jardín que crecería más allá de cualquier expectativa. Caroline construyó su fortuna en silencio. Cada adquisición una victoria secreta, cada retorno de la inversión una prueba de su capacidad. Cuando Benjamin la llamaba tonta, ella firmaba contratos de compra de propiedades comerciales. Cuando él coqueteaba descaradamente con Erica en las fiestas, ella negociaba con promotores inmobiliarios y cerraba acuerdos que multiplicaban su patrimonio. La transformación física vino después, como consecuencia natural de una mujer que redescubría su valor. Caroline comenzó a frecuentar un gimnasio discreto en el Southeast Portland, donde entrenó no por Benjamin, sino por sí misma. Cada kilo perdido representaba una capa de vergüenza que se eliminaba.
Cada músculo fortalecido era una prueba de su resistencia. Se cortó el cabello largo y sin vida, adoptando un corte moderno que enmarcaba su rostro de forma elegante. Cambió las gafas torpes por lentes de contacto y ocasionalmente por monturas con estilo que acentuaban sus ojos castaños. Pero la verdadera transformación ocurrió por dentro. Caroline aprendió a caminar con la columna erguida, no por arrogancia, sino por dignidad recuperada. Aprendió a sonreír no para agradar, sino por alegría genuina. Aprendió que su valor nunca había dependido de la aprobación de Benjamin. La invitación al baile de gala había llegado hacía 3 meses. Benjamin cumpliría 40 años y su empresa organizaría una gran celebración en el lujoso Governor Hotel, en el centro de Portland. Él ni siquiera había mencionado el evento a Caroline, asumiendo que ella no tendría el valor de aparecer después de años de ser tratada como mobiliario en eventos sociales. Lo que Benjamin no sabía era que Caroline poseía ahora una participación estratégica en varias propiedades comerciales de Portland, y una de ellas, su adquisición más reciente y satisfactoria, era el edificio de 15 pisos donde estaba la oficina de su empresa, el mismo edificio que albergaría la fiesta de cumpleaños. Caroline verificó la hora, las 21 horas. Benjamin ya debería estar allí, probablemente con Erika colgada de su brazo como un accesorio caro. Él habría contado a todos que su esposa estaba indispuesta o inventado alguna excusa patética para justificar su ausencia. Los invitados habrían asentido comprensivos, algunos susurrando sobre el matrimonio difícil de Benjamin, como si él fuera la víctima. Pero esta noche sería diferente. Esta noche, Caroline Mitchell haría una entrada que nadie olvidaría. Ella tomó su pequeño clutch dorado que contenía solo lo esencial: identificación, tarjeta de crédito y un sobre sellado. El sobre contenía documentos que ella entregaría personalmente a Benjamin. Documentos que probarían de forma irrefutable que la mujer a la que él había pasado una década menospreciando ahora tenía el poder de desmantelar su mundo con una firma. El chófer particular que Caroline había contratado esperaba afuera. Ella nunca había poseído coche propio durante el matrimonio, siempre dependiendo de Benjamin para moverse, una forma más de control disfrazada de practicidad. Ahora, bajaba las escaleras de su nuevo apartamento, un loft espacioso en el Pearl District que había comprado discretamente 6 meses atrás, preparándose para el momento justo de partir. La noche de Portland brillaba con luces urbanas reflejadas en las calles mojadas por la llovizna característica de la ciudad. Caroline entró en el sedán de lujo, el cuero suave bajo sus manos, siendo un recordatorio más de lo lejos que había llegado. Mientras el coche se deslizaba por las calles en dirección al Governor Hotel, ella observaba la ciudad que había sido testigo de su humillación y ahora sería testigo de su redención. Su teléfono vibró. Un mensaje de Margaret. Naciste para brillar. Muéstrales quién siempre fuiste. Caroline sonrió, guardando el teléfono. Margaret no asistiría al evento, respetando el deseo de Caroline de hacerlo sola, pero su apoyo era palpable incluso a la distancia. El coche paró frente al hotel. A través de las puertas de cristal, Caroline podía ver el salón iluminado, lleno de gente elegante, música suave llenando el aire. Su corazón se aceleró, no por miedo, sino por anticipación. Durante 10 años, ella había sido la sombra en esa vida. Ahora sería imposible ignorarla. El portero abrió la puerta del coche, extendiendo la mano para ayudarla a salir. Caroline aceptó, sus tacones tocando el suelo mojado con confianza. Ella podía escuchar el murmullo creciente de la gente que empezaba a notarla, las cabezas girando, los susurros extendiéndose como ondas. Caroline respiró hondo y caminó hacia la entrada. Cada paso era una declaración, cada movimiento, una respuesta a años de silencio forzado. Y cuando finalmente cruzó las puertas del salón, el sonido de las conversaciones disminuyó gradualmente, un silencio sorprendido apoderándose del ambiente. En el centro del salón, con una copa de champán en la mano y Erika a su lado,
Benjamin se giró para ver qué había causado tanta conmoción. Sus ojos se encontraron a través del abarrotado salón, y Caroline vio algo que nunca había esperado presenciar. Benjamin palideciendo, como si hubiera visto un fantasma. No era exactamente un fantasma lo que veía, sino la resurrección de la mujer que creyó haber enterrado bajo capas de insultos y desprecio. La mano de Benjamin tembló casi imperceptiblemente, derramando algunas gotas de champán en la alfombra persa importada. Erika, notando el cambio repentino en su acompañante, siguió su mirada hasta la entrada. Su expresión de suficiencia se derritió al instante, sustituida por algo entre shock y rabia mal disimulada. Caroline avanzó por el salón con la gracia de una mujer que finalmente había comprendido su propio poder. El vestido rojo capturaba la luz de los candelabros de cristal y cada paso era medido, deliberado. No corría, no se apresuraba. Las mujeres que poseían el edificio donde pisaban no necesitaban tener prisa. Los invitados se apartaban naturalmente, creando un camino para ella. Caroline reconocía algunos rostros, colegas de Benjamin, que habían presenciado su humillación en innumerables ocasiones, socios de negocios que la habían tratado como una decoración irrelevante, esposas de ejecutivos que ofrecieron sonrisas de lástima mientras ella soportaba comentarios crueles. Todos la observaban ahora con una mezcla de incredulidad y admiración reticente. Robert Castellano, el CEO de la empresa donde Benjamin trabajaba, fue el primero en recuperar la compostura. Se acercó a Caroline con una sonrisa profesional, aunque sus ojos revelaban genuina sorpresa. Caroline Mitchell, Dios mío, estás absolutamente radiante. Le tendió la mano y Caroline la estrechó con firmeza. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿2 años? 3 años, señor Castellano. En la cena de Navidad de la empresa, Caroline mantuvo un tono educado pero no servil. Esa versión de ella había muerto hacía mucho tiempo. Fue cuando su hijo se graduó en Yale. Recuerdo que hablamos brevemente sobre sus perspectivas de carrera. Robert parpadeó, claramente impresionado de que ella recordara detalles que él mismo probablemente había olvidado. Memoria excepcional. Gregory está muy bien, por cierto. Gracias por preguntar. Benjamin se acercaba ahora, Erika todavía aferrada a su brazo como un náufrago a un chaleco salvavidas. Sus ojos recorrían a Caroline de arriba a abajo, procesando la transformación física, pero aún sin comprender la extensión completa de lo que estaba sucediendo. Caroline. Su voz salió más aguda de lo previsto. Él carraspeó, intentando recuperar el tono de autoridad que siempre había usado con ella. ¡Qué sorpresa! Pensé que tú no vendrías. Claro que vendría, Benjamin. Después de todo, son tus 40 años, un hito significativo. Caroline sonrió, pero no era la sonrisa sumisa que él conocía. Era la sonrisa de alguien que tenía todas las cartas y sabía exactamente cuándo revelarlas. Además, tengo un interés especial en este evento, interés comercial, podríamos decir. La confusión en el rostro de Benjamin era casi cómica. Erika, por su parte, miraba a Caroline con el tipo de desdén que las mujeres inseguras reservan para las amenazas potenciales. Caroline, qué cambio tan impresionante, Erika comentó, su voz demasiado dulce para ser sincera. Debes haber trabajado mucho. ¿Gimnasio privado? ¿Nutricionista? Debe haber costado una fortuna. Caroline se volvió hacia ella, reconociendo el intento de menospreciarla, de sugerir que su transformación era meramente superficial y cara. Disciplina, en realidad, y enfoque en objetivos a largo plazo. Descubrí que cuando tienes metas claras, el camino se vuelve sorprendentemente directo. Antes de que Erika pudiera responder, la banda comenzó a tocar una versión suave de un clásico de jazz. Parejas comenzaron a moverse hacia la pista de baile. Benjamin, recuperando alguna compostura, se aclaró la garganta. «Bien, Caroline, ya que estás aquí, supongo que...» «Señor Hartwell». La interrupción vino de David Chen, uno de los principales inversores de la empresa, y casualmente, el hijo de Margaret. Caroline había conocido a David a través de su mentora,
y él se había convertido en un aliado valioso en sus estrategias de inversión. Necesito hablar contigo sobre un asunto urgente relacionado con nuestro contrato de alquiler. Benjamin frunció el ceño. David, estamos en una fiesta. Seguramente eso puede esperar hasta el lunes. Me temo que no. David miró a Caroline con un breve asentimiento de reconocimiento, casi imperceptible para observadores casuales. Hemos recibido notificación de que la propiedad ha cambiado de manos. El nuevo propietario está implementando cambios significativos en los términos del alquiler. El rostro de Benjamin pasó de confuso a irritado. Esto es absurdo. Nuestro contrato tiene 2 años más. Ellos no pueden simplemente... De hecho, sí pueden. Caroline intervino suavemente, abriendo su clutch dorado y sacando el sobre que había traído. Existe una cláusula específica en el contrato original, sección 7, párrafo C, que permite la renegociación de términos en caso de cambio de propiedad. El antiguo propietario rara vez ejercía esa cláusula, pero el nuevo propietario tiene un enfoque de negocios diferente. Benjamin tomó el sobre que Caroline le tendía, sus manos ahora visiblemente temblorosas. Erika se inclinaba para leer por encima de su hombro. Mientras los ojos de Benjamin recorrían los documentos, Caroline observó el momento exacto en que la comprensión lo golpeó. Fue como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Tú, la palabra salió como un susurro incrédulo. Tú compraste el edificio. Correcto, cerré el trato la semana pasada. Caroline mantuvo la voz tranquila, profesional. Alrededor de ellos, los invitados cercanos comenzaban a darse cuenta de que algo significativo estaba sucediendo, las conversaciones disminuyendo mientras los oídos se agudizaban. Y como puedes ver en el documento, el nuevo valor del alquiler será 3 veces el valor actual, dentro de los parámetros legales, por supuesto. Hice que mis abogados revisaran todo meticulosamente. ¿3 veces? La voz de Benjamin subió una octava. Esto es absurdo. Tú no puedes. Puedo y lo haré. Caroline interrumpió, su paciencia para sus protestas habiéndose agotado hacía años. La evaluación de mercado justifica el aumento. De hecho, estoy siendo generosa. Otros propietarios en la región están cobrando aún más por espacios comparables. Robert Castellano se había acercado durante el intercambio, leyendo por encima del hombro de Benjamin. Su rostro pasó de curioso a preocupado. Benjamin, esto afectará significativamente nuestro presupuesto operativo. ¿Sabías que Caroline tenía estos recursos? La pregunta flotó en el aire, cargada de implicaciones. Benjamin abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, incapaz de formular una respuesta que no lo hiciera parecer completamente ignorante sobre la vida de su propia esposa. Erika, dándose cuenta de que Benjamin estaba paralizado, intentó intervenir. Esto es claramente una jugada vengativa. Caroline, solo porque tú y Benjamin tienen sus problemas conyugales, no significa que debas perjudicar a toda una empresa. Caroline se volvió hacia ella con una expresión que hizo que Erika retrocediera un paso. Señorita Donovan, con todo respeto, esto es una decisión de negocios, nada personal. Descubrí que ser emocional en cuestiones financieras es un lujo que los inversores serios no pueden permitirse. Las palabras fueron elegidas con precisión quirúrgica. Caroline utilizaba la misma frase que Benjamin había usado hacía 3 años, cuando había dicho delante de todos en una cena corporativa que Caroline era demasiado emocional para entender los negocios de verdad. Por el destello de reconocimiento en sus ojos, él lo recordaba perfectamente. La banda seguía tocando, ajena al drama que se desarrollaba en el centro del salón. Otros invitados comenzaban a agruparse, susurrándose entre sí, intentando descifrar lo que estaba sucediendo. Caroline podía imaginar los titulares que circularían por los círculos sociales de Portland en los próximos días. Caroline, ¿podemos hablar en privado? Benjamin finalmente encontró su voz, intentando adoptar un tono conciliador que sonaba demasiado desesperado para ser eficaz. Ciertamente podemos llegar a un acuerdo. No necesitas hacer esto. De hecho, sí lo necesito. Caroline enderezó los hombros, permitiendo que años de ira contenida finalmente encontraran voz, no en gritos o histeria.
sino en una verdad tranquila e inquebrantable. Lo necesito, porque durante 10 años me hiciste creer que no valía nada, que era una carga, una vergüenza, algo para ser escondido o ridiculizado. Me menospreciaste en cada oportunidad, delante de amigos, familia, compañeros de trabajo. Benjamin miró a su alrededor, dándose cuenta de que ahora tenían una audiencia considerable. Caroline, por favor, no aquí. ¿Por qué no aquí? Ella continuó, su voz permaneciendo controlada pero cargada de emoción genuina. A ti nunca te importó el escenario cuando me humillabas. ¿Por qué debería importarme ahora? Erika intentó apartar a Benjamin, pero él permaneció fijo en su lugar, incapaz de apartar la mirada de Caroline. Era como si finalmente la estuviera viendo por primera vez, no como la mujer que él había moldeado a través de la crueldad, sino como la persona que siempre había sido bajo todo ese dolor. Pasé años culpándome. Caroline continuó, su voz más suave ahora, casi introspectiva, pensando que si fuera diferente, mejor, más bonita, más interesante, me amarías, pero la verdad es que nunca me viste. Nunca te tomaste la molestia de mirar más allá de tus propias inseguridades y descubrir quién era yo realmente. El salón estaba completamente en silencio ahora, incluso la música pareciendo disminuir. Caroline podía sentir los ojos de todos sobre ella, pero por primera vez en años no se sentía menoscabada por la atención. Se sentía libre. Así que sí, triplicaré tu alquiler y pagarás. O encontrarás otro lugar. Caroline cerró su clutch con un clic definitivo. Pero no se trata de venganza, Benjamin. Se trata de recuperar el poder que pasaste una década quitándome, poco a poco. Se trata de finalmente brillar después de años de ser forzada a permanecer en las sombras. Ella comenzó a alejarse. Luego se detuvo, girándose una última vez. Ah, y feliz cumpleaños. Espero que tus 40 años sean todo lo que te mereces. Caroline caminó hacia el bar, dejando a Benjamin inmóvil en el centro del salón, el sobre aún en sus manos temblorosas, mientras los susurros explotaban a su alrededor como fuegos artificiales. El camarero, un joven de cabello oscuro y chaleco impecable, se acercó con una sonrisa profesional. Caroline pidió un martini seco, no porque necesitara alcohol para calmarse, sino porque finalmente podía saborear una victoria sin necesidad de ocultarla. Mientras esperaba su bebida, sintió una presencia familiar a su lado. Eso fue bastante impresionante. La voz pertenecía a Marcus Sullivan, uno de los socios senior del bufete de abogados que representaba a varios clientes importantes en Portland. Caroline había conocido a Marcus en una de sus primeras reuniones de inversión, cuando aún estaba construyendo su cartera discretamente. Él había sido una de las pocas personas que la había tratado con respeto genuino, nunca cuestionando su capacidad o conocimiento. Aunque debo admitir, me sorprende que hayas elegido este momento para revelar tus cartas. Caroline aceptó el martini que el camarero deslizó en su dirección. El timing lo es todo, Marcus. Benjamin necesitaba entender que las acciones tienen consecuencias, y honestamente me cansé de vivir en las sombras de mi propia vida. Marcus asintió con la cabeza, sus ojos grises demostrando comprensión. Era un hombre de unos 50 años, con sienes canosas que le conferían un aire de distinción, y tenía la reputación de ser implacable en el tribunal, pero justo en sus juicios. Supongo que los documentos fueron revisados por tu equipo legal 3 veces. Todo absolutamente legal e irrefutable. Caroline tomó un sorbo del martini, disfrutando del sabor limpio y directo. No dejé ninguna laguna para la impugnación. Detrás de ellos, el drama seguía desarrollándose. Benjamin estaba ahora en una conversación acalorada con Robert Castellano y otros ejecutivos de la empresa, sus manos gesticulando frenéticamente mientras intentaba explicar la situación. Erika permanecía a su lado, pero su postura corporal había cambiado. Ya no era la amante confiada, parecía una persona reconsiderando sus elecciones de vida. «Sabes que esto repercutirá mucho más allá de esta noche», Marcus comentó, observando la escena con interés analítico. «Portland no es tan grande. La gente hablará. Que hablen».
Caroline se volvió para mirarlo directamente. Pasé 10 años preocupándome por lo que la gente pensaba, intentando ser lo suficientemente pequeña como para no molestar a nadie. No voy a vivir más así. Una mujer de vestido azul cobalto se acercó con titubeos. Caroline la reconoció como Diane Foster, esposa de uno de los vicepresidentes de la empresa de Benjamin. En eventos anteriores, Diane siempre había ofrecido sonrisas amables, pero nunca había intervenido cuando Benjamin humillaba a Caroline públicamente. Caroline solo quería decir. Diane hizo una pausa, pareciendo genuinamente incómoda. Estás deslumbrante, y lo que acabas de hacer allí fue valiente. Caroline estudió su rostro, buscando signos de falsedad, pero encontrando solo una vergüenza honesta. Gracias, Diane. Debería haber dicho algo. Las otras veces, cuando Benjamin... Diane miró hacia abajo, sus manos jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. Me siento avergonzada por nunca haberte defendido. La admisión tocó algo en Caroline. La ira habría sido más fácil de procesar que esta disculpa tardía pero sincera. Tú no eras responsable de su comportamiento, Diane. Nadie lo era, excepto él mismo. Aún así. Diane encontró sus ojos de nuevo. El silencio también es una elección, y yo elegí mal. Antes de que Caroline pudiera responder, otra mujer se unió a ellas, después otra. Lentamente un pequeño grupo se formó alrededor de Caroline en el bar, todas mujeres que habían presenciado su humillación a lo largo de los años. Algunas ofrecían disculpas, otras simplemente expresaban admiración por la transformación. Algunas compartían sus propias historias de relaciones difíciles, revelando vulnerabilidades que nunca habían expuesto en eventos sociales anteriores. Caroline se dio cuenta de que algo notable estaba sucediendo. Al finalmente defenderse, al negarse a permanecer invisible, ella, inadvertidamente, había dado permiso a otras mujeres para hacer lo mismo. La conversación fluía naturalmente, creando una burbuja de solidaridad femenina en medio del grandioso salón. Al otro lado del salón, Benjamin observaba la escena con una expresión que mezclaba confusión y algo cercano al resentimiento. Caroline podía ver los cálculos ocurriendo en su cabeza, intentando entender cómo había perdido el control tan completamente. Erika le susurraba algo al oído, pero él la ignoraba, sus ojos fijos en Caroline con una intensidad perturbadora. Marcus se inclinó discretamente. Él viene hacia acá. ¿Quieres que me quede cerca? Caroline consideró la oferta, luego negó con la cabeza. No, esto es algo que necesito hacer sola. Las mujeres a su alrededor notaron la aproximación de Benjamin y se dispersaron gradualmente, lanzando miradas de apoyo a Caroline antes de alejarse. Ella permaneció en el bar, su martini a medio terminar, su postura relajada pero alerta. Benjamin se detuvo a pocos pasos de ella, manteniendo una distancia prudente como si acercarse demasiado pudiera ser peligroso. Sin Erika a su lado, parecía más pequeño de alguna manera, disminuido no en estatura física, sino en presencia. Necesitamos hablar. Su voz era baja, controlada, pero Caroline podía detectar la desesperación subyacente. No, Benjamin, no lo necesitamos. Caroline tomó otro sorbo del martini, deliberadamente tranquila. Todo lo que necesitaba ser dicho ya fue dicho. Los documentos son claros. Tus abogados pueden revisar los términos si tienes dudas. No estoy hablando del maldito edificio. Él se acercó un paso más. Luego se detuvo cuando Caroline lo miró fijamente. Estoy hablando de nosotros, de lo que pasó con nuestro matrimonio. La audacia de la pregunta casi hizo reír a Caroline. ¿Qué pasó con nuestro matrimonio? ¿Realmente necesitas preguntar eso? Sé que cometí errores. Benjamin se pasó la mano por el pelo, un gesto que Caroline reconocía de momentos de estrés. Pero esto es extremo, Caroline. ¿Estás intentando destruirme? No. La palabra salió con una simplicidad que llevaba más peso del que cualquier elaboración podría. Si quisiera destruirte, Benjamin, lo habría hecho de una manera muy diferente. Esto es solo negocios y autopreservación. Él parpadeó, procesando la respuesta.
Negocios. ¿Esperas que crea que compraste mi edificio, triplicaste el alquiler y revelaste todo en mi cumpleaños solo como una decisión de negocios? Cree lo que quieras. Tu interpretación de mis motivos no cambia los hechos. Caroline colocó el vaso vacío en el bar, lista para terminar la conversación. Ahora, si me disculpas, hay otras personas a las que me gustaría saludar. Caroline, espera. Había algo diferente en su voz ahora, una cualidad que ella no escuchaba hacía años, vulnerabilidad genuina. ¿Cuándo fue que todo cambió? ¿Cómo no me di cuenta de que estabas haciendo todo esto? Ella se detuvo, considerando si debía responder o simplemente marcharse. La profesora de su pasado, la mujer que creía en los momentos educativos, ganó. No te diste cuenta porque nunca prestaste atención. Estabas demasiado ocupado diciéndome quién era yo como para descubrir quién soy realmente. Benjamin abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por la abrupta llegada de Erika, su rostro rojo y sus ojos brillando con ira mal contenida. «Esto es ridículo. Benjamin, ¿vas a dejar que te hable así, después de todo lo que hiciste por ella?» Caroline se volvió hacia Erika, mirándola de verdad por primera vez esa noche. Vio a una mujer a principios de los 30, atractiva de manera convencional, pero con una dureza alrededor de los ojos que ninguna cantidad de maquillaje podría esconder. Vio a alguien que probablemente creía que robar el marido de otra mujer era un logro, sin darse cuenta de que simplemente estaba heredando un patrón de comportamiento que eventualmente también se dirigiría a ella. «Señorita Donovan», Caroline habló con una paciencia exagerada, como si explicara conceptos simples a una niña. «Benjamin no hizo nada por mí excepto mostrarme exactamente quién es él, y en cuanto a ti, sugiero que prestes atención. Los hombres que te engañan, eventualmente te engañan a ti». Erika retrocedió como si hubiera sido abofeteada. Benjamin le puso una mano en el brazo, pero ella lo sacudió bruscamente. «No. ¿Sabes qué? No necesito esto. No necesito tus problemas conyugales, ni tu exesposa vengativa, ni tu patético drama». «¿Exesposa?», Caroline arqueó una ceja. «Todavía estamos casados, en realidad. Aunque mi abogado tiene los papeles del divorcio listos para ser presentados el lunes por la mañana, una formalidad que debería haberse resuelto hacía años». La revelación tomó por sorpresa tanto a Benjamin como a Erika. Benjamin especialmente parecía desestabilizado, como si alguna parte de él hubiera asumido que, a pesar de todo, Caroline permanecería atada a él indefinidamente. «Estás pidiendo el divorcio». Él dijo las palabras lentamente, como si probara su realidad. «Sí, y considerando la documentación que tengo sobre tus indiscreciones, además de la separación financiera completa que ya establecí, será rápido y sin complicaciones». Caroline tomó su clutch, lista para finalmente dejar esa conversación. «Tú te quedarás con tus cosas, yo me quedaré con las mías, y ambos podremos seguir adelante con nuestras vidas». La música cambió a algo más animado, y las parejas comenzaron a llenar la pista de baile. La fiesta continuaba a su alrededor, el drama personal siendo gradualmente absorbido por el flujo más amplio del evento social. Caroline podía ver a Robert Castellano observando de lejos, probablemente calculando las implicaciones financieras y profesionales de todo lo que había presenciado. Marcus apareció junto a Caroline de nuevo, ofreciéndole su brazo. «¿Puedo tener este baile? Parece que te has ganado el derecho de disfrutar el resto de la noche». Caroline aceptó con gratitud, permitiendo que Marcus la guiara lejos de Benjamin y Erika, dejándolos en el bar con sus complicaciones y consecuencias. Mientras llegaban a la pista de baile, ella miró hacia atrás una última vez. Benjamin permanecía inmóvil, observándola marcharse con una expresión que finalmente, parecía contener algún reconocimiento de lo que había perdido. No la mujer que él había moldeado a través de la crueldad, sino la persona que había sobrevivido a pesar de él y había emergido más fuerte del otro lado. La pista de baile ofrecía un refugio inesperado del enfrentamiento que acababa de ocurrir. Marcus guiaba a Caroline con la habilidad de alguien acostumbrado a eventos sociales de alto nivel,
manteniendo una distancia respetuosa mientras navegaban entre otras parejas. La música suave envolvía el salón, creando una ilusión temporal de normalidad en medio del caos emocional que Caroline había desatado. «Estás temblando», Marcus observó gentilmente, su mano firme en su espalda mientras bailaban. ¿Adrenalina? Caroline se dio cuenta de que él tenía razón. Sus músculos vibraban con energía contenida, como si su cuerpo finalmente estuviera procesando la magnitud de lo que había hecho. 10 años de silencio tienden a crear cierta presión interna. Creo que finalmente solté la válvula. Y con un estilo considerable, debo añadir. Marcus sonrió, pero sus ojos mantenían una seriedad analítica. Aunque espero que estés preparada para las consecuencias. Benjamin no parece el tipo de hombre que acepte la humillación pública con gracia. Que lo intente. La confianza en la voz de Caroline la sorprendió incluso a ella misma. Cada movimiento que haga será documentado, analizado y usado según sea necesario. He aprendido a jugar este juego mejor de lo que él imagina. La música cambió a un ritmo más lento, y Caroline se permitió relajarse ligeramente en el baile. A su alrededor, otros invitados observaban con curiosidad mal disimulada. Algunos rostros mostraban admiración, otros desaprobación, pero todos demostraban que Caroline Mitchell ya no sería ignorada ni olvidada en eventos sociales. Al otro lado del salón, Caroline podía ver a Benjamin en una conversación intensa con Robert Castellano y otros 2 ejecutivos. Sus expresiones eran serias, sus manos gesticulando mientras probablemente discutían las implicaciones financieras del aumento del alquiler. Erika había desaparecido, probablemente buscando refugio en el baño de mujeres para recomponer su fachada de confianza dañada. Cuando la música terminó, Marcus acompañó a Caroline hasta una de las mesas cercanas a las ventanas panorámicas que ofrecían vistas a las luces de Portland. La ciudad se extendía debajo de ellos como un mapa luminoso de posibilidades, cada luz representando vidas siendo vividas, decisiones siendo tomadas, destinos siendo forjados. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Marcus se sentó a su lado, tomando 2 copas de champán de un camarero que pasaba y ofreciéndole una a Caroline. Puedes intentarlo. Caroline aceptó la bebida, observando las burbujas subir en espirales elegantes. ¿Por qué ahora? Claramente llevas planeando esto desde hace tiempo. ¿Por qué elegiste esta noche específica para revelarlo todo? Caroline consideró la pregunta, apreciando que Marcus la hiciera sin juzgar, solo con genuina curiosidad. Margaret, mi mentora, me dijo algo hace unos meses. Me dijo que hay un momento en cada viaje en el que necesitas dejar de prepararte y empezar a vivir la vida que has construido. Me di cuenta de que me estaba escondiendo detrás de los preparativos, con miedo de dar el paso final. Tomó un sorbo de champán antes de continuar. El cumpleaños de Benjamin parecía perfecto porque es simbólico. 40 años es un hito, un momento de reflexión. Quise que él reflexionara sobre las elecciones que hizo, sobre la persona en la que se ha convertido. Y quise hacerlo públicamente porque fue públicamente que él me destruyó, una humillación calculada cada vez. Marcus asintió con comprensión. Justicia poética. Aunque imagino que la parte de ti que un día lo amó aún siente algo ante todo esto. La observación caló más hondo de lo que Caroline esperaba. Miró por la ventana, procesando la verdad incómoda en esas palabras. Amé a quien pensé que era. El hombre que conocí antes de casarnos era diferente, o quizás yo estaba demasiado ciega para ver las señales. De cualquier modo, ese hombre, si es que alguna vez existió, murió hace mucho tiempo. Lo que siento ahora no es amor ni odio, es algo más cercano a la indiferencia, y eso asusta más que cualquier otra emoción. Antes de que Marcus pudiera responder, una mujer se acercó a su mesa. Era Natalie Pierce, editora de uno de los periódicos locales más influyentes de Portland. Caroline la conocía vagamente de eventos anteriores, siempre observándola de lejos, notando cómo Natalie navegaba por los círculos sociales con la astucia de alguien que busca constantemente historias bajo la superficie de las conversaciones educadas. Caroline Mitchell, ¿verdad?
Natalie le extendió la mano, sus ojos verdes brillando con interés periodístico. Natalie Pierce, del Portland Tribune. Espero no estar interrumpiendo, pero no pude dejar de notar la escena dramática de antes. ¿Sería demasiado audaz preguntar si estaría dispuesta a conceder una entrevista? Marcus comenzó a intervenir, probablemente para proteger a Caroline de exposición innecesaria, pero ella levantó una mano gentilmente. ¿Sobre qué, específicamente? Natalie se sentó sin ser invitada, un movimiento audaz que Caroline admiró secretamente. Sobre transformación, de hecho. No el tipo superficial de pérdida de peso y cambio de imagen que las revistas adoran, sino la transformación real. Cómo una mujer que fue consistentemente menospreciada construyó un imperio financiero en las sombras. Cómo recuperó su poder. Esa es una historia que muchas mujeres necesitan escuchar. La propuesta era tentadora y peligrosa en proporciones iguales. Hacer pública su historia significaría exponer no solo a Benjamin, sino también su propia vulnerabilidad, los años de dolor que prefería olvidar. Pero también significaría controlar la narrativa, garantizar que su versión de los eventos fuera escuchada antes de que rumores distorsionados se extendieran por los círculos sociales. «Déjame pensarlo», Caroline respondió diplomáticamente. «Necesito consultar a mi equipo legal primero. Hay consideraciones sobre el divorcio inminente que complican cualquier exposición pública». Natalie asintió, retirando una tarjeta de presentación de su bolso y deslizándola por la mesa. «Claro, pero no te demores demasiado. Historias como esta tienen fecha de caducidad y prefiero que cuentes tu versión antes de que otros inventen la suya». Se levantó para irse y luego hizo una pausa. «Para que conste, lo que hiciste allí fue valiente. Muchas mujeres pasan la vida entera en situaciones similares, convencidas de que no tienen elección ni poder. Tú mostraste que hay alternativas. Eso importa». Cuando Natalie se alejó, Marcus miró a Caroline con una expresión pensativa. «Ella no se equivoca. Tu historia tiene poder, pero la exposición pública también trae complicaciones». «Todo tiene complicaciones», Caroline murmuró, guardando la tarjeta en su bolso de mano. «La cuestión es si las complicaciones valen el resultado potencial». El resto de la noche se desarrolló en una serie de conversaciones surrealistas. Personas que Caroline apenas conocía se acercaban para ofrecer felicitaciones o consejos no solicitados. Algunas mujeres compartían historias susurradas de sus propias relaciones difíciles, como si la valentía de Caroline hubiera abierto una puerta a confesiones que normalmente permanecerían cerradas. Los hombres, por su parte, parecían divididos entre una admiración incómoda y una nueva cautela, como si súbitamente percibieran que las esposas que ignoraban podrían estar planeando sus propias revoluciones silenciosas. Benjamin mantuvo distancia el resto de la noche, rodeado de ejecutivos preocupados y ocasionalmente lanzando miradas en dirección a Caroline que ella se encargaba de no devolver. Erika reapareció eventualmente, pero su anterior presencia confiada había sido sustituida por algo más cauteloso, una mujer recalculando sus apuestas en una relación que súbitamente parecía mucho más complicada de lo que había prometido ser. Alrededor de la medianoche, Caroline decidió que había permanecido el tiempo suficiente. Había hecho su declaración, plantado las semillas del cambio y, lo que era más importante, se había demostrado a sí misma que podía ocupar su espacio sin vergüenza ni titubeos. Se despidió de Marcus con gratitud genuina por su compañía y apoyo discreto y caminó hacia la salida. El aire fresco de la noche de Portland golpeó su rostro como un baño de realidad. La lluvia fina había cesado, dejando las calles brillantes bajo las luces de la calle, el olor característico a tierra mojada y aire marino llenando sus pulmones. Su chofer ya la estaba esperando, el coche estacionado exactamente donde habían acordado. Mientras el vehículo navegaba por las calles silenciosas en dirección a su loft en el Pearl District, Caroline se permitió reflexionar sobre la noche. Hubo momentos en que la magnitud de lo que había hecho amenazaba con abrumarla, cuando la vieja voz de la duda susurraba que quizás había ido demasiado lejos, expuesto demasiado,
arriesgado su privacidad recién conquistada. Pero entonces recordaba la mirada en el rostro de Benjamin cuando finalmente comprendió que la mujer a la que había estado menospreciando durante años ahora tenía el poder de impactar significativamente su mundo. Recordaba a las mujeres que se acercaron a ella durante la noche, con los ojos brillando con algo entre admiración y esperanza, como si ver a Caroline defenderse hubiera plantado semillas de posibilidad en sus propias vidas. El coche se detuvo frente a su edificio, la fachada moderna contrastando con los almacenes históricos convertidos que caracterizaban el barrio. Caroline subió a su apartamento, sus tacones resonando en el pasillo silencioso, cada paso un recordatorio de cuán lejos había viajado de la mujer que un día había creído ser insignificante. Dentro del loft, se quitó los zapatos de una patada y caminó hasta las ventanas panorámicas que ofrecían vistas a la ciudad. Portland se extendía debajo de ella, luces parpadeando como estrellas terrestres, cada una representando vidas tan complejas como la suya. En algún lugar de ese paisaje urbano, Benjamin probablemente seguía en el hotel, lidiando con las consecuencias de sus elecciones. Erika estaba reconsiderando lo que significaba estar con un hombre cuya esposa acababa de demostrar un poder que él nunca supo que ella poseía. Caroline cogió el teléfono y digitó un mensaje rápido para Margaret. «Está hecho. Gracias por todo». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Siempre supe que brillarías cuando estuvieras lista. Ahora el verdadero trabajo comienza». El verdadero trabajo. Margaret tenía razón, como siempre. Esta noche fue una victoria, un hito significativo, pero no era el fin del viaje. Era, de hecho, solo el comienzo de Caroline viviendo abiertamente como la mujer en la que secretamente se había convertido. La mañana llegó con una claridad cruel. Caroline despertó en el sofá de su loft, aún vistiendo el traje de gala de la noche anterior, el vestido rojo ahora arrugado, el maquillaje corrido. Por un momento desorientado, se preguntó si todo había sido un sueño elaborado, una fantasía de venganza que su mente había construido para escapar de la realidad opresiva de su matrimonio. Entonces vio su teléfono en la mesa de centro, la pantalla iluminada con decenas de notificaciones, mensajes, llamadas perdidas, correos electrónicos, todos testimonios tangibles de que la noche anterior había sido absolutamente real. Caroline cogió el aparato con manos temblorosas, recorriendo rápidamente los mensajes. Margaret había enviado 3, cada uno más orgulloso que el anterior. Marcus Sullivan había dejado un mensaje discreto, ofreciendo apoyo legal adicional si era necesario. Había mensajes de números desconocidos, probablemente reporteros que consiguieron su contacto a través de la compleja red social de Portland. Y había 7 llamadas perdidas de Benjamin. Caroline se levantó, el cuerpo protestando contra la incómoda posición en la que había pasado las últimas horas. Caminó hasta la cocina moderna de su loft, preparando café con movimientos automáticos mientras su mente procesaba la nueva realidad que había creado para sí misma. El rico aroma llenó el espacio abierto, proporcionando un sencillo consuelo en medio de la turbulencia emocional. El teléfono sonó de nuevo. Benjamin. Caroline observó el nombre parpadeando en la pantalla, considerando sus opciones. Ignorarlo sería satisfactorio, una negativa a involucrarse que reflejaría años de ser ignorada. Pero contestar podría proporcionar una oportunidad de establecer límites finales, de dejar absolutamente claro que el capítulo de ellos estaba cerrado. Ella contestó, poniendo el teléfono en altavoz mientras vertía café en una taza de cerámica. Benjamin, finalmente. Su voz sonaba ronca, cansada. Llevo intentando hablar contigo desde las 6 de la mañana. Estaba durmiendo. Algunas de nosotras tenemos esa capacidad después de eventos estresantes. Caroline tomó un sorbo del café, disfrutando del amargor que combinaba con su humor. ¿Qué quieres? Necesitamos hablar, de verdad esta vez, sin audiencia, sin drama. Hizo una pausa y Caroline pudo oírlo respirando del otro lado de la línea. Por favor, Caroline, hay cosas que necesitan ser dichas.
Caroline caminó hasta las ventanas, observando Portland despertar bajo la luz matinal. La ciudad parecía diferente hoy, como si su propia transformación hubiera alterado el paisaje a su alrededor. Todo lo que necesitaba ser dicho fue dicho anoche. El resto son solo detalles legales que nuestros abogados pueden resolver. No, no es solo eso. La frustración en su voz era palpable. Caroline, sé que lo arruiné todo. Sé que fui cruel, insensible. Pero 10 años no pueden ser simplemente descartados sin una conversación real. La audacia de la afirmación hizo reír a Caroline, un sonido sin humor que resonó en el loft vacío. 10 años. Tienes razón, Benjamin. 10 años no pueden ser descartados, pero tampoco pueden ser remendados con una conversación que tú decidiste querer solo después de descubrir que no tengo nada más que perder. Tienes todo que perder, él replicó, y había algo nuevo en su voz ahora, algo cercano a una amenaza velada. Construiste ese imperio secreto usando dinero que técnicamente pertenece a nuestro matrimonio. Mis abogados están revisando todo. Hay maneras de impugnar esas adquisiciones. Ahí estaba, el verdadero Benjamin emergiendo tan pronto como el shock inicial pasó. No arrepentimiento genuino o deseo de reconciliación, sino cálculo estratégico e intento de recuperar el control a través de amenazas legales. Caroline debería haber esperado esto, pero aún sentía una punzada de decepción de que cualquier parte de ella hubiera imaginado que él podría sorprenderla positivamente. «Déjalos revisar». Ella respondió con una calma que claramente lo desestabilizó. Cada centavo que usé provino de fuentes completamente separadas de nuestras finanzas conyugales. La herencia de mi tía, que tú consideraste demasiado insignificante como para importarte. Inversiones que hice con dinero que gané dando clases particulares de portugués y matemáticas los fines de semana, mientras tú estabas ocupado trabajando hasta tarde. Yo sabía que eventualmente intentarías algo así. Así que fui meticulosa en la separación financiera. El silencio del otro lado de la línea era denso. Caroline podía imaginar a Benjamin procesando esa información, recalculando sus estrategias, dándose cuenta de que ella había estado varios pasos por delante durante todo el tiempo. «Lo planeaste desde el principio», finalmente dijo, y había algo cercano a una admiración reacia en su voz. «¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo decidiste que me ibas a dejar?» Caroline consideró la pregunta, buscando honestidad en medio de la complejidad de emociones. No fue una decisión súbita. Fue una serie de pequeñas muertes, Benjamin. Cada humillación, cada comentario cruel, cada vez que me hiciste sentir invisible en mi propia vida. Eventualmente, la mujer que se casó contigo murió, y quien sobrevivió decidió que merecía más, y lo mereces. Las palabras salieron en un susurro derrotado. Siempre lo mereciste. Yo solo. No pude verlo. No pude verte. La admisión llegó demasiado tarde para importar, pero Caroline la registró de todos modos. No, no pudiste. Y esa es la tragedia, Benjamin. No que nuestro matrimonio haya terminado, sino que desperdiciaste 10 años de tu propia vida en una relación que despreciabas en lugar de tener el valor de irte cuando debías. Yo no despreciaba. Él comenzó, pero Caroline lo interrumpió. Despreciabas. Tu comportamiento lo dejó cristalino. Y ahora ambos tenemos que vivir con las consecuencias de esas elecciones. Ella terminó el café, colocando la taza vacía en el fregadero. Los papeles del divorcio te serán entregados el lunes. Por favor, no lo hagas más difícil de lo necesario. ¿Y el edificio? ¿El alquiler? Había resentimiento volviendo a su voz. ¿Realmente vas a seguir adelante con eso? Absolutamente. Como dije ayer, es una decisión de negocios sólida, pero puedo ofrecer una alternativa. Caroline caminó hasta su bolso, sacando la tarjeta de Marcus Sullivan. Hay espacios comerciales disponibles en otros edificios que poseo en Portland. Puedo ofrecerte términos más favorables si tu empresa está interesada en una reubicación. Puramente profesional, por supuesto. La oferta era calculada, una demostración de que Caroline podía ser generosa sin ser débil, que tenía poder pero elegía ejercerlo con alguna medida de misericordia. Ella escuchaba a Benjamin respirando del otro lado,
procesando la propuesta. «Lo consideraré». Él finalmente respondió. «Pero Caroline», sobre Erika. «No me importa, Erika». Y Caroline se sorprendió al percibir que era verdad. «Lo que hagas con tu vida personal ahora no me concierne. Solo asegúrate de que el divorcio sea finalizado antes de tomar cualquier decisión significativa. Me gustaría evitar complicaciones adicionales». Ella colgó antes de que él pudiera responder, no por drama, sino por necesidad de autoconservación. Conversar con Benjamin, incluso en esta nueva dinámica de poder, aún drenaba energía que Caroline necesitaba conservar para los días desafiantes que tenía por delante. El resto de la mañana pasó en una neblina de actividades prácticas. Caroline cambió el vestido de gala por jeans cómodos y un suéter suave. Se quitó cuidadosamente el maquillaje de la noche anterior y se permitió un momento de vulnerabilidad bajo la ducha caliente, donde las lágrimas se mezclaron con el agua sin testigos. No eran lágrimas de arrepentimiento por lo que había hecho, sino un duelo tardío por el tiempo perdido, por la mujer que podría haber sido si hubiera encontrado el valor años antes. Al mediodía, Caroline se sintió lo suficientemente recuperada como para revisar correos electrónicos y mensajes profesionales. Había comunicaciones de David Chen confirmando que los documentos legales relacionados con el edificio estaban todos en orden. Margaret había enviado una invitación para almorzar al día siguiente, queriendo escuchar todos los detalles personalmente. Y sorprendentemente, había un mensaje de Natalie Pierce, la periodista del Tribune, con un borrador de artículo adjunto. Caroline abrió el archivo con curiosidad cautelosa. Natalie había escrito una pieza sorprendentemente sensible sobre mujeres reconstruyendo vidas después de relaciones difíciles, usando la escena de anoche como punto de partida, pero centrándose en temas más amplios de resiliencia y transformación personal. El artículo no mencionaba nombres específicos aparte del de Caroline, que aparecía no como víctima, sino como ejemplo de alguien que había recuperado la agencia sobre su propia narrativa. Antes de publicar, la mensaje de Natalie explicaba: «Quería tu aprobación. Entiendo que la exposición pública es complicada, especialmente durante un proceso de divorcio. Si prefieres que espere o cambie cualquier aspecto, estoy abierta a la discusión». La consideración conmovió a Caroline. Sería fácil para Natalie simplemente publicar la historia sin consultar, especialmente dado el interés público obvio. El hecho de que eligiera respetar la privacidad de Caroline demostraba una integridad periodística que era cada vez más rara. Caroline releó el artículo 2 veces, evaluando cuidadosamente cada párrafo. Había poder en controlar su propia narrativa, en garantizar que su historia fuera contada con matices y contexto en lugar de ser reducida a chismorreo sensacionalista. Finalmente respondió: «Puedes publicar, pero me gustaría añadir una cita, si es posible». La respuesta de Natalie llegó en minutos. «Claro, ¿qué te gustaría decir?». Caroline consideró cuidadosamente antes de digitar. «Durante muchos años creí que el amor significaba hacerme más pequeña para encajar en las expectativas de otra persona. Aprendí que el verdadero amor, comenzando con el amor propio, significa ocupar tu espacio sin pedir disculpas. Espero que mi historia anime a otras mujeres a reconocer su propio valor, independientemente de cuánto tiempo les lleve llegar allí». «Perfecto», Natalie respondió. «Lo publicaré el lunes por la mañana. Gracias por confiar en mí con esto». Caroline cerró el portátil, sintiendo una extraña mezcla de vulnerabilidad y empoderamiento. Hacer pública su historia significaba abrirse al juicio y al comentario, pero también significaba potencialmente ayudar a otras mujeres que estuvieran pasando por situaciones similares. Si su dolor pudiera servir a un propósito mayor, quizás valía la exposición. El teléfono sonó de nuevo, pero esta vez era Margaret. Caroline contestó con una sonrisa que la mentora seguramente podía oír en su voz. «Estaba esperando tu llamada, mi querida». La voz familiar y cálida de Margaret llenó la línea. «David me lo contó todo. Estoy tan orgullosa que apenas puedo expresarlo, pero también quiero verificar cómo estás realmente. Victorias así pueden ser emocionalmente agotadoras».
La preocupación genuina en la voz de Margaret rompió las últimas defensas de Caroline. No sé con certeza. ¿Aliviada? ¿Asustada? ¿Ambas cosas a la vez? Completamente normal, Margaret aseguró. Pasaste años preparándote para este momento, pero nada te prepara realmente para cómo te sientes cuando finalmente sucede. Permítete procesar todas esas emociones. No hay manera correcta o incorrecta de reaccionar. Conversaron por casi una hora, Margaret ofreciendo sabiduría nacida de la propia experiencia, y Caroline compartiendo detalles de la noche anterior que aún procesaba. Cuando finalmente colgaron, Caroline se sintió anclada de nuevo, recordada de que no estaba navegando ese nuevo territorio sola. El resto del fin de semana pasó a un ritmo sorprendentemente tranquilo. Caroline evitó las redes sociales y las noticias, centrándose en actividades simples que la mantenían conectada con la realidad presente. Visitó su mercado de agricultores favorito el sábado por la mañana, comprando productos frescos y flores que llenaron su loft de color y vida. Pasó la tarde leyendo una novela que se había prometido terminar hacía meses. Cenó sola en un pequeño restaurante tailandés de su barrio, saboreando cada bocado sin prisa ni juicio. Eran actividades comunes, cotidianas, pero llevaban un nuevo significado. Caroline estaba viviendo como ella misma, sin máscaras ni defensas, sin miedo constante al juicio o la crítica. Era al mismo tiempo liberador y aterrorizante, ese territorio desconocido de autenticidad. El domingo por la noche, mientras el sol se ponía sobre Portland en tonos de rosa y dorado, Caroline se encontró de nuevo frente a las ventanas panorámicas de su loft, observando la ciudad. El mañana traería nuevos desafíos. El artículo de Natalie provocaría conversaciones y quizás controversia. El proceso de divorcio comenzaría oficialmente, trayendo complicaciones legales inevitables. Benjamin, sin duda, intentaría maniobras adicionales, negándose a aceptar el cambio de dinámica sin luchar. Pero hoy, en este momento, Caroline se permitió simplemente ser. Una mujer que había sobrevivido, que había transformado el dolor en poder, que finalmente había aprendido que brillar no era egoísmo, sino necesidad. Tocó el cristal frío de la ventana, sintiendo su solidez, su apoyo inquebrantable. Al igual que esa estructura, ella había construido cimientos fuertes bajo su nueva vida, cimientos que podrían resistir cualquier tormenta que viniera. El lunes llegó con una luz grisácea característica de Portland, las nubes bajas prometiendo lluvia que aún no se decidía a caer. Caroline se despertó antes de la alarma, su cuerpo anticipando la importancia del día. El artículo de Natalie sería publicado por la mañana. Los papeles del divorcio serían entregados a Benjamin y ella tenía una reunión programada con su equipo de inversiones para discutir próximas adquisiciones. Pero primero, café con Margaret. El pequeño café en el Hawthorne District estaba exactamente como Caroline recordaba aquella tarde lluviosa de martes 6 años atrás. Las mismas mesas de madera desgastada, el mismo aroma a granos recién molidos, hasta la misma camarera de cabellos canosos que había servido té caliente el día en que todo cambió. Margaret ya estaba sentada en su rincón preferido, 2 tazas humeantes esperando en la mesa. «Estás diferente», Margaret observó cuando Caroline se unió a ella, los ojos experimentados de la mentora recorriendo el rostro de la pupila. «No externamente, aunque estás hermosa como siempre, pero hay algo en la manera en que te manejas ahora. Ligereza, quizás». Caroline se sentó envolviendo las manos alrededor de la taza caliente. «Siento como si me hubiera soltado una mochila que llevaba cargando tanto tiempo que olvidé cómo era caminar sin ella. Es extraño y maravilloso al mismo tiempo». Margaret sonrió. Esa sonrisa conocedora de alguien que ya había atravesado sus propias tormentas y había emergido transformada. «Es exactamente así. Pasaste años cargando no solo tus propios dolores, sino las expectativas crueles de Benjamin, el peso de intentar ser lo suficientemente pequeña como para caber en un espacio que nunca fue diseñado para albergar a quien realmente eres». Conversaron por más de 1 hora.
Caroline compartiendo detalles de la noche del baile que aún procesaba, las llamadas de Benjamin, la decisión de permitir que Natalie publicara el artículo. Margaret escuchaba con atención característica, haciendo preguntas perspicaces que ayudaban a Caroline a articular sentimientos que aún luchaba por nombrar. «Hay algo que necesito contarte», Margaret finalmente dijo, su expresión volviéndose más seria. David mencionó que Benjamin contrató a un investigador privado. Aparentemente, está intentando encontrar alguna irregularidad en tus adquisiciones, algo que pueda usar en el divorcio. Caroline debería haber sentido pánico, pero todo lo que surgió fue una calma determinada. «Déjalo investigar. Fui meticulosa justamente para momentos como este. Cada transacción fue legal, cada centavo rastreable hasta fuentes completamente separadas de nuestras finanzas conyugales. Lo sé, pero él puede intentar manchar tu reputación, incluso sin pruebas sólidas. Hombres como Benjamin, cuando pierden el control, frecuentemente recurren a tácticas de difamación». Margaret hizo una pausa, eligiendo las próximas palabras cuidadosamente. «Te digo esto no para asustarte, sino para prepararte. Las próximas semanas pueden volverse desagradables antes de mejorar». Caroline asintió, apreciando la honestidad directa. Esta era una de las cualidades que más valoraba en Margaret, la negativa a suavizar realidades difíciles con falsas garantías. «Estoy preparada. O al menos, tan preparada como puedo estar». Cuando dejaron el café, Caroline revisó su teléfono por primera vez aquella mañana. El artículo de Natalie estaba publicado, ya acumulando cientos de comentarios y compartidos. El título era simple pero poderoso. «Recuperando poder. Una historia de Portland sobre transformación más allá de lo superficial». Caroline leyó el artículo rápidamente, mientras caminaba hasta su coche, el corazón acelerándose al ver sus propias palabras impresas, su historia expuesta para consumo público. Natalie había cumplido su promesa de tratarla con sensibilidad, centrándose no en el sensacionalismo, sino en temas universales de resiliencia y autodescubrimiento. Los comentarios eran variados, como era de esperar. Algunos lectores ofrecían apoyo entusiasta, compartiendo sus propias historias de dejar relaciones tóxicas. Otros criticaban a Caroline por hacer público lo que consideraban asuntos privados. Había comentarios sugiriendo que estaba siendo vengativa, otros defendiendo sus acciones como justicia merecida. Un comentario en particular llamó la atención de Caroline, de una usuaria llamada Melissa47. «Leí esta historia 3 veces y lloré en todas ellas. Hoy voy a finalmente consultar a un abogado de divorcio. Gracias por mostrarme que es posible empezar de nuevo». Ese mensaje por sí solo validó toda la exposición y vulnerabilidad. Si su historia pudiera ayudar incluso a una mujer a encontrar el valor para cambiar su propia vida, entonces la incomodidad de la atención pública valía completamente la pena. El bufete de abogados que representaba a Caroline ocupaba el 12º piso de un edificio elegante en el centro de Portland. Marcus Sullivan la recibió personalmente, su expresión profesional pero cálida. «Vi el artículo esta mañana. Natalie Pierce hizo un trabajo excepcional. Debes estar preparada para atención mediática adicional en los próximos días. Me estoy preparando». Caroline lo siguió hasta su sala de conferencias, donde los documentos esperaban organizados en pilas precisas. «¿Los papeles están listos para la entrega?» «Todo firmado, sellado y preparado». Marcus gesticuló para que ella se sentara. Luego se unió a ella en la mesa pulida. «Pero hay algo que debemos discutir primero. Los abogados de Benjamin se pusieron en contacto esta mañana. Quieren negociar un acuerdo antes de que el divorcio proceda oficialmente». Caroline frunció el ceño. «¿Qué tipo de acuerdo?» «Están proponiendo una separación limpia, donde cada parte mantiene sus propios activos, sin impugnaciones ni investigaciones adicionales. A cambio, Benjamin quiere que reconsideres el aumento del alquiler del edificio comercial». Marcus abrió una carpeta, mostrando documentos impresos. «Esencialmente, él está dispuesto a facilitar el divorcio si tú facilitas los términos comerciales». La propuesta era tentadora por su simplicidad. Caroline podría finalizar el matrimonio rápidamente, sin batallas legales prolongadas,
o exposición adicional. Pero aceptarla significaría echarse atrás en la decisión de negocios que había tomado, señalando que Benjamin aún podría influenciar sus decisiones a través de la presión. ¿Cuál es tu recomendación?, Caroline preguntó, aunque ya sabía su propia respuesta. Marcus consideró cuidadosamente antes de responder. Legalmente estás en una posición extremadamente fuerte. El aumento del alquiler es justificable y defendible. El divorcio, dada la separación financiera que has establecido, debería ser relativamente directo incluso sin su cooperación. Personalmente, creo que no deberías permitir que él use el matrimonio como palanca en los negocios. Estoy completamente de acuerdo. Caroline se enderezó en la silla, la decisión cristalizándose. Rechaza la propuesta. El divorcio procederá en los términos que establecimos, y los asuntos comerciales permanecerán completamente separados. Benjamin necesita aprender que ya no puede manipular situaciones para obtener lo que quiere. Marcus asintió con aprobación. Se lo comunicaré a sus abogados. Prepárate para la resistencia. Los hombres acostumbrados a controlar las narrativas rara vez aceptan la pérdida de poder con gracia. Las siguientes horas transcurrieron en una serie de reuniones y firmas. Caroline revisó documentos legales, aprobó estrategias y tomó decisiones sobre futuras inversiones, con la confianza de alguien que finalmente entendía su propio valor. David Chen se unió a ella para almorzar, discutiendo oportunidades de expansión en los mercados emergentes de Portland. La publicidad del artículo, aunque no intencionada, está generando un interés positivo, comentó David mientras revisaban las proyecciones financieras. Varios inversores potenciales se pusieron en contacto, impresionados con su historia y queriendo saber más sobre sus estrategias de negocio. Caroline no había considerado ese ángulo. Su transformación personal estaba elevando inadvertidamente su perfil profesional, abriendo puertas que habrían permanecido cerradas si ella hubiera continuado operando en las sombras. ¿Es esto algo que queremos cultivar? Definitivamente, pero con cautela. David cerró su portátil mirándola directamente. Tienes una historia poderosa que resuena con muchas personas. Hay valor en compartirla, pero también es importante mantener límites claros entre tu vida personal y tus emprendimientos comerciales. La tarde trajo un desarrollo inesperado. Caroline estaba en su loft revisando contratos cuando sonó el interfono. El portero anunció a una visitante, Erika Donovan. Caroline consideró negarse, no viendo razón para hablar con la mujer que había ayudado a hacer sus últimos años con Benjamin aún más dolorosos. Pero la curiosidad venció a la cautela. Puede hacerla subir. La Erika que apareció en la puerta era diferente a la mujer segura de sí misma del baile. Su maquillaje impecable no lograba ocultar los ojos rojos de tanto llorar, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un bolso caro. Caroline le permitió entrar, pero no ofreció falsas cortesías de té o conversación casual. «No sé por dónde empezar», dijo Erika finalmente, permaneciendo de pie en el centro del loft como si temiera que sentarse hiciera la conversación más real. «Leí el artículo esta mañana y pasé las últimas horas pensando en todo». Caroline esperó, negándose a facilitar la confesión que claramente estaba por venir. Si Erika venía a buscar absolución, tendría que trabajar para conseguirla. Benjamin me contó su versión de los hechos. Durante años te pintó como la villana, la esposa que no lo entendía, que era difícil y exigente. Yo lo creí porque era conveniente creerlo. Erika finalmente miró directamente a Caroline. Pero la mujer que él describió no es la persona que encontré en el baile, y definitivamente no es la persona del artículo. ¿Qué quieres, Erika? Caroline mantuvo la voz neutra, no cruel, pero tampoco acogedora. Quiero disculparme. Las palabras salieron en un suspiro. Sé que no cambia nada, y sé que no tengo derecho a esperar tu perdón. Pero mereces escuchar que estaba equivocada. Completa, terriblemente equivocada en todo. Caroline observó a la mujer más joven, reconociendo vulnerabilidad genuina, pero también siendo cautelosa sobre sus motivaciones. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este súbito cambio de opinión?
Erika soltó una risa amarga. Porque en las últimas 48 horas, Benjamin ha mostrado quién es realmente. La rabia, la necesidad de control, a los intentos de manipular la situación para recuperar poder. Vi un atisbo de lo que soportaste durante 10 años y fue suficiente para hacerme dar cuenta de que soy la próxima en la fila si sigo este camino. La cruda honestidad resonó con Caroline de maneras inesperadas. Ella gesticuló hacia el sofá y ambas se sentaron con una distancia cuidadosa entre ellas. «¿Entonces estás terminando con él?» «Ya he terminado. Esta mañana, después de que intentara convencerme de testificar contra ti en una posible impugnación del divorcio». Erika se secó los ojos, emborronando aún más su maquillaje. Realmente pensó que lo haría, que te ayudaría a destruirte solo porque él quería. Caroline se permitió un momento de sombría satisfacción, no por el dolor de Erika, sino por la validación de que Benjamin había revelado su verdadera naturaleza, antes esta vez. Quizás su exposición pública había acelerado su cronograma, obligándolo a mostrar sus garras antes de que pudiera engañar por completo a otra mujer. «No voy a fingir que te perdono por completo», dijo Caroline finalmente, eligiendo la honestidad sobre la cortesía vacía. «Tomaste decisiones que causaron un dolor real, pero aprecio que hayas venido aquí, que lo hayas reconocido, y espero que aprendas de esta experiencia de la misma manera que yo aprendí de la mía». Erika asintió, aceptando las palabras por lo que eran, no una absolución completa, sino un reconocimiento de humanidad compartida y falibilidad. Se levantó para irse y luego se detuvo en la puerta. «Para lo que valga, eres impresionante, no solo por la transformación física o el éxito financiero, sino por la forma en que te manejas ahora, como si finalmente supieras quién eres». Cuando Erika se fue, Caroline volvió a las ventanas que ofrecían vistas a Portland. La ciudad se preparaba para el anochecer, las luces comenzando a parpadear en los edificios mientras el día cedía a la noche. Permaneció allí un largo momento, permitiendo que las emociones contradictorias del día fluyeran a través de ella sin juicio. Había satisfacción por la valentía demostrada, tristeza por los años perdidos, esperanza por el futuro desconocido y, sorprendentemente, un fino hilo de gratitud. No gratitud por Benjamin o por el dolor que él había causado, sino por la mujer en la que ese dolor la había obligado a convertirse. Sin esos años de humillación, quizás nunca habría encontrado la determinación de construir algo propio, de descubrir fuerzas que ni siquiera sabía que poseía. El teléfono sonó de nuevo, interrumpiendo sus reflexiones. Era un número desconocido, y Caroline consideró ignorar la llamada, pero algo la impulsó a contestar. «Caroline Mitchell». La voz era femenina, joven, vacilante. «Mi nombre es Vanessa Torres. No me conoces, pero leí el artículo del Tribune esta mañana y conseguí tu número a través de una amiga que trabaja en bienes raíces. Espero que no te importe que te llame». Caroline se sentó en el sofá, intrigada. «Puedes continuar, Vanessa. Llevo 5 años en un matrimonio que me hace sentir exactamente como describiste en el artículo. Pequeña, invisible, como si estuviera desapareciendo lentamente». La voz de Vanessa se quebró ligeramente. «Pero no tengo dinero propio, no tengo carrera, no tengo a dónde ir. Cuando leo historias como la tuya parecen imposibles para alguien como yo». La llamada tomó a Caroline por sorpresa, pero también resonó profundamente. Recordaba esa sensación de impotencia, la creencia de que estaba atrapada sin una salida viable. «Vanessa, ¿puedo hacerte una pregunta? Si tuvieras recursos, si supieras que podrías mantenerte, ¿dejarías a tu marido?» En un segundo. La respuesta llegó sin dudar. Entonces, el problema no es si debes irte, sino cómo crear las condiciones para hacerlo posible. Caroline se levantó, caminando hacia su oficina improvisada en el loft donde guardaba archivos y documentos. «Mi transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Llevó años de preparación cuidadosa, pero comenzó con un solo paso, una decisión de que merecía más». Conversaron durante casi 1 hora. Caroline compartió estrategias prácticas para construir independencia financiera gradualmente.
recursos para mujeres en situaciones difíciles y maneras de documentar comportamiento abusivo en caso de necesitar protección legal. No ofreció soluciones mágicas ni promesas vacías, sino herramientas concretas y aliento genuino. Cuando finalmente colgaron, Caroline sintió que algo cambiaba dentro de ella. Su historia no era solo sobre venganza personal o justicia individual, era sobre crear ondas de posibilidad, mostrar a otras mujeres que la transformación era alcanzable, incluso cuando parecía imposible. Quizás había un propósito mayor en todo el dolor que había soportado. Los días siguientes trajeron un ritmo inesperado. El artículo de Natalie se hizo viral más allá de las fronteras de Portland, compartido en redes sociales y discutido en foros en línea. Caroline recibió decenas de mensajes de mujeres de todo el país, cada una compartiendo sus propias historias de relaciones difíciles, transformaciones personales, luchas por la independencia. Algunas pedían consejos, otras simplemente querían expresar gratitud por ver sus experiencias reflejadas de una manera que validaba su dolor. Margaret sugirió que Caroline considerara transformar su experiencia en algo más estructurado. Talleres para mujeres sobre educación financiera y construcción de independencia. Un fondo de inversión enfocado en apoyar a mujeres emprendedoras que salen de relaciones abusivas. Maneras de canalizar su historia en un impacto tangible más allá de la inspiración abstracta. La idea aterrorizaba y emocionaba a Caroline en igual medida. Significaría más exposición pública, más vulnerabilidad, más escrutinio, pero también significaría dar propósito a años de sufrimiento, transformar el trauma personal en una herramienta para el cambio colectivo. El proceso de divorcio avanzaba con sorprendente eficiencia. A pesar de las amenazas iniciales, Benjamin finalmente aceptó los términos propuestos cuando sus abogados confirmaron que Caroline no había dejado lagunas legales para una impugnación. La separación se finalizó en menos de 3 meses, un tiempo récord dada la complejidad potencial del caso. El día en que se firmaron los documentos finales, Caroline no sintió la euforia triunfante que había imaginado. Sintió algo más tranquilo y profundo. Cierre. Permiso para finalmente pasar página por completo en un capítulo que se había extendido mucho más allá de su fecha de caducidad natural. Benjamin intentó una última conversación ese día, esperándola fuera del tribunal. Parecía diferente, más viejo de alguna manera, el peso de las consecuencias visible en sus ojos cansados y hombros encorvados. Caroline solo quería decir. Hizo una pausa luchando con palabras que claramente no le salían de forma natural. Lo siento, de verdad. Fui cruel, injusto, ciego a quien realmente eras. Merecías mucho más. La disculpa llegó demasiado tarde para alterar el pasado. Pero Caroline reconoció la dificultad que representaba para un hombre como Benjamin admitir fallas tan fundamentales. Gracias por decirlo. Espero que aprendas de todo esto, que seas diferente con la próxima persona. No habrá próxima persona por un tiempo. Él esbozó una sonrisa triste. He descubierto que necesito trabajar en mí mismo antes de tener algo de valor que ofrecer a otra persona. Una lección que aprendí demasiado tarde para nuestro matrimonio, pero quizás a tiempo para evitar repetir los mismos errores. Se separaron cordialmente, no como amigos, sino como dos personas que habían compartido una historia significativa y emergían de ella permanentemente cambiadas. Caroline lo vio marcharse, sintiendo el último hilo de conexión emocional romperse. Era libre, completa, y finalmente, ella misma. 6 meses después de la noche del baile de gala, Caroline estaba en un pequeño escenario, en un centro comunitario, en el sureste de Portland. Frente a ella, 50 mujeres se sentaban en sillas plegables, sus rostros reflejando una mezcla de esperanza y escepticismo. Era el primer taller que organizaba sobre independencia financiera para mujeres que salían de relaciones difíciles. «Mi nombre es Caroline Mitchell», comenzó ella, su voz clara y firme. «Y durante 10 años creí que no valía nada. Mi marido me convenció de ello a través de humillaciones constantes, críticas implacables y una campaña sistemática para disminuir mi autoestima hasta que me volví lo suficientemente pequeña
como para caber en la caja que él había creado para mí. Las mujeres se inclinaron hacia adelante, reconociendo sus propias historias en las palabras de Caroline. Ella continuó, compartiendo no solo su transformación triunfante, sino también las dudas, los miedos, los momentos de casi rendición que rara vez aparecían en artículos inspiradores. La transformación no es lineal, explicó Caroline. No es una progresión elegante de víctima a victoriosa. Es desordenada, aterradora, llena de retrocesos e incertidumbres. Pero es posible, y no tienen que hacerlo solas. Presentó a Margaret, quien compartió estrategias prácticas de inversión. David Chen discutió sobre planificación financiera accesible. Marcus Sullivan ofreció orientación legal básica. Juntos, crearon una red de apoyo que Caroline había deseado desesperadamente durante sus años más oscuros. Durante el intermedio, una mujer de unos 30 años, con ojos castaños llenos de lágrimas no derramadas, se acercó a Caroline. «¿Eres Vanessa?», preguntó Caroline, reconociendo la voz de las conversaciones telefónicas que habían mantenido durante los últimos meses. Vanessa asintió, una sonrisa tímida iluminando su rostro. «Seguí tus consejos, conseguí un trabajo a tiempo parcial, abrí una cuenta bancaria separada, estoy ahorrando cada centavo. Todavía no estoy lista para irme, pero por primera vez en años siento que eventualmente podré». Caroline la abrazó, sintiendo que el círculo se cerraba. Su dolor había dado origen al poder, que ahora estaba dando origen a la posibilidad para otras mujeres. Era un propósito más profundo de lo que cualquier venganza podría ofrecer. La vida estableció un nuevo ritmo en los meses siguientes. Caroline expandió su cartera de inversiones, no solo para lucro sino estratégicamente, centrándose en propiedades que podía ofrecer en términos favorables para negocios propiedad de mujeres. Organizó talleres mensuales que rápidamente ganaron reputación en Portland y más allá. Comenzó a escribir un libro sobre su viaje, no como memorias de victimización, sino como una guía práctica para mujeres que buscan reconstruir sus vidas después de un trauma. Benjamin reapareció brevemente cuando su empresa decidió reubicarse en uno de los edificios de Caroline, aceptando finalmente la oferta de términos más favorables que ella había hecho meses antes. Mantuvieron interacciones estrictamente profesionales, cordiales pero distantes, dos personas que habían compartido un pasado pero no tenían lugar en los futuros del otro. En una tarde fresca de otoño, casi un año después de la noche que lo cambió todo, Caroline se encontró de nuevo en el pequeño café del Hawthorne District. Margaret se sentaba a su lado, 2 tazas de té humeantes entre ellas, exactamente como aquella tarde lluviosa de martes años atrás. «¿Sabes lo que más me enorgullece?», preguntó Margaret, observando a Caroline con ojos brillando de afecto. «No es el éxito financiero que has logrado, aunque eso es impresionante. No es la valentía que demostraste al confrontar a Benjamin, aunque eso fue notable. Es que transformaste tu dolor en un puente, creando caminos para que otras mujeres crucen». Caroline sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, el buen tipo de lágrimas que venían de una profunda gratitud. «Nada de esto habría sido posible sin ti. Me viste cuando era invisible. Creíste en mí cuando yo no creía en mí misma. Yo solo te di herramientas», corrigió Margaret suavemente. «Tú hiciste el trabajo duro de reconstruirte a ti misma, ladrillo a ladrillo, elección por elección. Esa fuerza siempre estuvo en ti, Caroline. Solo necesitaba que te recordaran que estaba allí». Se sentaron en un silencio cómodo por un momento, observando la vida fluir a través del café. Parejas riendo, estudiantes inclinados sobre sus laptops, ancianos compartiendo recuerdos sobre café y pasteles. Vida común, cotidiana, pero extraordinaria en su normalidad. Caroline pensó en la mujer que había sido, aquella que entró en este mismo café años atrás, rota por la humillación y convencida de su propia insignificancia. Pensó en el viaje que la había traído de aquel dolor hasta este momento de paz. No fue fácil, no fue rápido, pero fue absolutamente necesario. Su teléfono vibró con un mensaje de una de las mujeres de los talleres. La fotografía mostraba las llaves de un nuevo apartamento, acompañada de un texto. «Salí hoy.
Asustada pero libre. Gracias por mostrarme que era posible. Caroline sonrió, respondiendo con palabras de aliento antes de guardar el teléfono. Miró por la ventana del café a las calles de Portland, brillando bajo la luz dorada del atardecer. La ciudad que había sido testigo de su humillación también había sido testigo de su resurrección, y ahora sería testigo del próximo capítulo de su historia. No sabía exactamente qué le depararía el futuro. Todavía había desafíos por delante, dudas ocasionales, momentos en que el peso de lo que había construido parecía abrumador, pero también había una certeza inquebrantable de algo fundamental. Nunca más permitiría que nadie la convenciera de que era menos que extraordinaria. Caroline levantó su taza de té en un brindis silencioso a sí misma, a la mujer que había sobrevivido, a la mujer que se había transformado, y a la mujer que seguiría evolucionando. Había soportado años de humillación en silencio, pero al final fue ella quien más brilló. No solo aquella noche en el baile de gala, sino en cada día desde entonces, viviendo auténticamente, ocupando espacios sin pedir disculpas, transformando el trauma en triunfo de maneras que nadie, especialmente ella misma, podría haber imaginado posibles, y eso Caroline se dio cuenta, mientras la luz dorada inundaba el café y calentaba su rostro. Era la venganza más dulce de todas. No destruir a quien la había lastimado, sino construir una vida tan plena y significativa que él se había vuelto completamente irrelevante para su felicidad. Finalmente, brillaba, no para probarle algo a Benjamin o a cualquier otra persona, sino simplemente porque era quien siempre había merecido ser.